competencia ciudadana, grado octavo. Ahí tenemos una imagen del centro de Bogotá, el barrio La Candelaria. Vean los cerros como están de bonitos en esa fotografía. ¿Cuál es la temática o cuáles son las temáticas que vamos a abordar para este segundo bimestre? Vamos a trabajar los conflictos. En un primer punto, conflictos. Esos conflictos los vamos a llevar desde los contextos como el conflicto armado colombiano, lo podemos llevar también a contextos más aterrizados a una realidad comunitaria, comunal, y bueno, ahí vamos a estar haciendo, digamos, que ese trabajo. Entonces tenemos los conflictos y por otro lado, en un segundo punto, tenemos emociones, entre paréntesis, sentimientos. Temática 2, es decir, el segundo bimestre, temática segundo bimestre, los conflictos. En un primer punto, los conflictos. En un segundo punto, emociones, entre paréntesis, sentimientos. En otra próxima clase, pues, ya entraremos con el tema de Cátedra de la Paz, muchachos. Entonces, por aquí vamos a ver Listo, entonces vamos a la rúbrica, muchachos. En la rúbrica, para el segundo bimestre, vamos a hacer diferentes evaluaciones en línea. Esas evaluaciones en línea va a tener un peso del 40%. ¿Va a ser una sola evaluación? Obviamente no, porque si hacemos una sola evaluación y a usted le va mal, entonces imagínate, vamos a tener por lo menos 3 evaluaciones, yo diría que 4. Vamos a seguir un taller cognitivo que no va a ser muy extenso, va a ser algo muy preciso, un 30%. Y en el módulo al final vamos a conseguir nosotros preguntas de competencia. Son poquitas, pero también las vamos a trabajar. Los módulos van a llegar, se van a entregar y vamos a trabajarlo también aquí de manera virtual y vamos a buscar la manera de cómo evaluarlo. Y tenemos participación 10%. Ya la participación desde la clase 1, es decir, hoy yo comienzo a evaluar participación. Por ejemplo, ahorita tuve clase con 802 y tuve 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudiantes evalué hoy. Hoy ya puedo con ustedes por lo menos evaluar a 8 personas. Entonces, esa es la idea. Igual los profes estamos súper contentos con todas las actividades que está haciendo octavo, desde 8.1 hasta 8.5. Octavo de verdad está trabajando muy bien y eso nos tiene muy contentos, muchachos. De verdad nos tiene muy, pero muy contentos. Listo, ya copiaron la rúbrica. Ya copiaron la rúbrica. Entonces, voy a continuar. El tema son los conflictos. ¿Qué les voy a pedir, muchachos? Que por favor tomen nota. Si usted quiere, coloque conflictos en el centro y va armando un mapa conceptual, va tomando nota. Es importante que tomemos nota. Como usted quiera, esquematizado. Si quiere usted tomar nota con los conceptos que vamos a mencionar ahorita sobre conflicto. Entonces vamos a comenzar. Conceptos sobre conflicto. Fíjate que esto que yo voy a hacer aquí, muchachos, tiene que ver con un arqueo de fuentes. ¿Qué es un arqueo de fuentes? Y el arqueo de fuentes de repente no lo maneja la profe Naira, porque es de español, sino que lo manejamos más que todo en sociales. ¿Qué les puedo decir? Cambia la terminología. La profe Naira le puede decir, vamos a hacer una revisión bibliográfica. Yo desde sociales le tengo que llamar arqueo de fuentes. Pero tiene como que la misma esencia. Fíjate bien lo que yo tengo aquí. Me dice, según Vinya Mata, en el 2001, plantea lo siguiente. El conflicto es definido como lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. Por otro lado, FISA, también en el 2001 me dice, es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado, es una construcción social, una creación humana diferenciada de la violencia. Ojo con lo que dice aquí FISA. FISA me dice lo siguiente, muchachos, me dice, puede haber conflictos sin violencia, ¿sí? Eso yo creo que lo entendemos todos. Hay un conflicto, no hay violencia. Aunque no violencia sin conflicto. Y aquí FISA maneja algo interesante. FISA me hace una mención sobre una perspectiva positiva o negativa
en cuanto al conflicto, pero dependiendo de cómo yo lo aborde y lo pueda terminar. Entonces, ¿qué posibilidades maneja ahí el señor Fisa? Dice que un conflicto puede ser conducido, pero la idea es que el conflicto se transforme y que esa transformación permita la superación del conflicto, ¿sí? Si yo quiero buscar un ejemplo, pues busquemos el ejemplo que más nos atañe a nosotros, que es el conflicto interno colombiano, ¿sí? El conflicto interno colombiano va a ser un conflicto súper complejo, un conflicto que supera las 5 décadas, un conflicto con diferentes actores, ¿sí? Entonces tenemos guerrilla, son diferentes grupos guerrilleros. Tenemos, por ejemplo, en este momento, la FARC se logró desmovilizar gracias al proceso de paz, a pesar de contradicciones, señalamientos, que estemos de acuerdo o no, pero se desmovilizaron. Pero una parte no lo hizo. Entonces, esos desmovilizados de la FARC, pues siguen manejando la violencia como un arma, digamos que muy, muy cruenta, inclusive en estos tiempos de cuarentena a nivel mundial. Vemos cómo disidencias de la FARC atacan en la región del Cauca. Entonces uno dice, esta gente verdaderamente no tiene absolutamente nada de compasión, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos ver nosotros? Que ese conflicto, y a eso apuntaba el proceso de paz, por más que tengamos críticas, a ser un conducido, transformado y poderlo superar. Y efectivamente, si bien muchos de los líderes de la FARC que se desmovilizaron volvieron a las armas, pues otros no. ¿Que está existiendo una transformación? Yo diría que sí, yo diría que sí. Entonces, fíjate bien, voy a buscar aquí otro concepto. Entelman, en ese sentido, me plantea lo siguiente. Él habla de que un conflicto es un proceso dinámico, es decir, un conflicto, y vuelvo yo al tema de la FAREP. Ustedes recuerdan lo que significa FAREP, o lo que significaba como tal. Era Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Y EP, Ejército del Pueblo. Si la FAREP, como institución guerrillera, nace en 1960, la FAREP en el 60 no era la misma estructura, las mismas ideas que en los años 80. Y si lo proyecto ya al este siglo XXI del cual estamos viviendo, pues también vamos a conseguir algo muy importante, porque también hay un marco global a nivel mundial, que es la Guerra Fría. Eso lo van a trabajar ustedes en noveno más a fondo. ¿Y qué va a ser la Guerra Fría? Pues después de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener dos polos muy marcados de poder. El mundo va a ser bipolar, y ese mundo bipolar, digamos que va a marcar tendencia en lo político y en lo económico, y va a terminar también en lo social. ¿Cuáles van a ser los dos polos? Vamos a tener dos polos, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sí? La FARC se va a inclinar a la Unión Soviética ideológicamente. ¿Por qué hago toda esta mención? Porque eso es lo dinámico. Lo dinámico es eso. La FARC, al principio podríamos decir, no, ellos no tuvieron ni siquiera nexos con el narcotráfico, pero resulta que llega un momento que sí. Una década muy dura, pero muy dura para el pueblo colombiano fue la década de los años 80 por todo el tema de la violencia. Entonces se mezcla narcotráfico, paramilitarismo, ¿sí? Y los diferentes grupos subversivos. Entonces es lo dinámico. Un conflicto cambia en el tiempo, y a medida que tiene más décadas como conflicto, pues sufre aún mayores cambios como tal. Sigamos entonces por aquí. Fíjate que Julian Freud me comenta a mí que ese uso de la violencia termina muchas veces con aniquilar físicamente al otro. Entonces ya comenzamos a hablar nosotros prácticamente de un conflicto con características de una guerra interna, por ejemplo. Pero por aquí Aaron me habla de que el conflicto es una oposición entre grupos e individuos. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en Colombia, en la historia contemporánea de Colombia, vamos a conseguir grupos que iban a estar enfrentados por el tema político y que lamentablemente iban a buscar aniquilar físicamente al otro en algunas oportunidades, que va a ser nada más y nada menos que los dos polos bipartidistas tradicionales, que va a ser el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces ahí vamos a conseguir nosotros cosas como el conflicto o guerra interna, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, y después vamos a tener nada más y nada menos que el Bogotazo, es decir,
el asesinato a Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal. Entonces ahí vamos nosotros como que armando el contexto para entender lo que es un conflicto. Estoy aquí ya mirando el conflicto más macro, más grande en cuanto a la nación colombiana, muchachos. Y aquí tenemos a un señor que lo vamos a estudiar todo el bimestre, vamos a estudiar poco a poco su pensamiento. Johan Galtung, muchachos, o es mejor dicho, tiene 85 años, está mayorcito, está grande, pero sigue trabajando siendo noruego, nació en Oslo, la capital noruega. Él tiene una preocupación muy grande por Colombia. Él es una autoridad a la hora de hablar de paz, muchachos. Es una autoridad para hablar del tratamiento que se le debe dar a un conflicto, ¿sí? Y Galtung maneja cosas maravillosas. Por ejemplo, yo aquí les voy a presentar, aquí tengo yo conceptos de paz. Por ejemplo, me hablan tregua de guerra, sosiego tras un litigio o desorden, descanso tras cualquier conmoción, quietud tras un motín o tumulto, reconciliación de las diferencias, situación de no hostilidad, sosiego, tranquilidad, satisfacción, liberación del terror. O sea, varias acepciones que va teniendo la palabra paz. ¿Qué nos dice Galtung como él de repente no estudió filosofía como tal, pero es un filósofo? Él es matemático y sociólogo. Galtung, él nos dice, es que la paz no puede ser ausencia de guerra. Vuelvo yo a enmarcar esto en el conflicto armado colombiano. ¿Qué vamos a conseguir nosotros en el conflicto armado colombiano? Alguien dirá, profe, pero es que las causas del conflicto armado colombiano es la violencia política entre liberales y conservadores, el asesinato selectivo de líderes políticos, la desigualdad social. Digamos que se acaba el conflicto armado colombiano y alguien dice, tenemos paz absolutamente, ya por fin tenemos paz. Y alguien levanta la mano y me dice, no, según Johan Galtung no tenemos paz. ¿Por qué? Porque Galtung dice que la paz no es ausencia de guerra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un departamento como La Guajira, capital Riohacha, y hay una pobreza enorme, donde los servicios públicos no funcionan de la mejor manera, donde el acceso al agua de los niños guayú es muy difícil, entonces Galtung diría, no, aquí no hay paz, porque la paz no es ausencia de guerra. La paz es poder construir nosotros una sociedad sostenible, equilibrada, donde las desigualdades vayan achicándose y no se vayan, digamos que incrementando. Y ahí tendríamos nosotros un contexto con el tema de la cuarentena. Sí, nos estamos cuidando y tenemos que cuidarnos, pero también mucho papá, mucha mamá de ustedes también se preocupa, el abuelo, el tío, y habla del tema económico, porque eso puede traer consecuencias o está trayendo consecuencias en cada uno de nuestros hogares, por ejemplo. Entonces, repito, Galtung dice, hey, la paz no es ausencia de guerra. Tenemos el maniqueísmo. El maniqueísmo lo pueden ver ahí. Tenemos una niña con aureola, alitas, es como un angelito, es el bien. Y tenemos un señor con cola, tenemos también alitas y tenemos cachitos. Es decir, es el diablo, es lo malo. ¿Qué es el maniqueísmo? Esto es filosofía también, hermano. Entonces, estamos trabajando en nuestras competencias, también podemos abordar ciertos elementos filosóficos. Y el maniqueísmo va a pasar por el extremo, lo bueno, lo malo, Dios y el diablo. Y eso va a tener una incidencia muy, pero muy perversa también en nosotros. ¿Qué va a pasar? Que en la cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos, muchachos, va a haber una marcada tendencia bipolar, dos polos que van a ser dos polos maniqueos. Maniqueo de maniqueísmo. Es decir, lo bueno, lo malo. Dios, el diablo. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? O el hombre, cuando hablo del hombre, hablo del ser humano, tiene dentro de sí aspectos que son muy buenos y también aspectos que pueden ser muy perversos. ¿Y dónde está el equilibrio? Entonces, tema para discutir ampliamente. Tenemos que Galtung también nos dice que nosotros como seres humanos tenemos un patrimonio universal que es poder construir la paz. O sea, llegar a esa categoría como una especie más elevada, porque si nos diferenciamos de los animales, tenemos el uso de la razón, pero muchas veces parece que actuamos de una manera muy, pero muy errónea, pero muy, muy perversa en cuanto, por ejemplo, a la dinámica del ambiente, por ejemplo, como de repente todo lo económico va por encima de la protección del planeta.
Entonces también nos llama a la reflexión. Y él plantea que hay una trilogía: paz, violencia y humanidad. ¿Sí? Alguien me dirá, profe, pero es que en los cambios más fuertes de la humanidad siempre estuvo presente la violencia en la Revolución Francesa. Sí, pero si hemos alcanzado otros estadios del pensamiento y desarrollo humano, ya nosotros deberíamos poder hablar de cambios palpables, cambios sustentables, donde no esté el elemento violento para poder construir nuevas dinámicas sociales como tal. Entonces, a eso más o menos le apunta Galton. También vamos a tener nosotros aquí que la primera perspectiva antropológica de Galton, nótese, antropológica, la antropología la trabajamos como rama de la filosofía, y el centro va a ser el ser humano. ¿Qué plantea en esta perspectiva antropológica Galton? Galton nos va a plantear algo espectacular. Él va a decir, ya va, no hay una sola historia, vamos a tener innumerables historias. Vuelve a conflicto armado. Un guerrillero puede contar su historia desde su perspectiva, desde su punto de vista. Un paramilitar puede contar su historia desde un punto de vista muy preciso. El presidente del momento, los presidentes del momento que les tocó vivir procesos de paz fallido, pues tendrán también una historia que contar. El colombiano que su papá fue secuestrado o asesinado por la FARC también tendrá algo que contar. El colombiano desplazado que se tuvo que ir a un país vecino por la violencia, que perdió su poca tierra, también tendrá una historia que contar. Entonces hay diferentes perspectivas, puntos de vista de un mismo conflicto. A eso le apunta Galton en este sentido. Y después vamos a tener otra perspectiva antropológica del señor Johan Galton, que tiene que ver con que el hombre es un ser con capacidad de paz. El hombre tiene la capacidad, el ser humano tiene esa capacidad y siempre ha tenido una relación antropológica fundamentada en la paz, aunque la violencia siempre ha estado presente. Entonces, por ahí podemos analizar nosotros diferentes factores, muchachos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Vamos a revisar aquí la hora. Chévere. Vamos a trabajar 4 preguntas por competencia. Yo voy a ir mencionando estudiantes en la segunda parte de la clase, ¿sí? En la segunda parte de la clase vamos a trabajar nosotros ya la participación, la fase expresiva como tal. Tenemos lo siguiente, pregunta 24, este es un banco de preguntas ICFES que estamos trabajando, nos dice lo siguiente. En un edificio habitado por diferentes miembros de una misma familia, cada apartamento tiene asignado un parqueadero. Algunos de los residentes, por comodidad, dejan su carro en cualquier parqueadero vacío. Cuando esto sucede, el dueño del parqueadero, al llegar, tiene que llamar a quien se lo invadió para que lo desocupe. Esta situación ha generado varios conflictos. Según lo descrito, ¿qué punto de vista no se comparte por todos los residentes? Fíjate que cuando yo estuve hablando de Galton, estaba hablando de un problema más complejo que era el conflicto interno colombiano. Este es un conflicto de un conjunto residencial, ¿sí? Puede ser el conjunto residencial donde vive usted, donde vive su abuelita, donde vive de repente su mejor amigo, su mejor amiga, su novia, X, Y, Z. Pero es un contexto muy de una comunidad pequeña. Lo que me están preguntando es qué punto de vista no se comparte por todos los residentes, ¿sí? Tengo la opción A, los parqueaderos deben asignarse. Opción B, los parqueaderos no se han asignado injustamente. Opción C, las asignaciones acordadas deben respetarse, ¿sí? Y la opción D, el uso de parqueaderos debe ser por orden de llegada. Nótese que la D me está haciendo mi mención de que las asignaciones acordadas deben respetarse. Pero si las asignaciones acordadas se respetaran, no estaríamos trabajando nosotros este contexto, muchachos. ¿Y por qué no estaríamos trabajando este contexto? Porque no existiría ningún conflicto, porque todo el mundo respeta. Entonces, como estamos trabajando el conflicto, ¿cuál es el hecho preciso de esas asignaciones que ya se acordaron que crean dicho conflicto en X conjunto residencial? Vamos a darle aquí la palabra al señor Sarmiento. Hola, Te escucho, Sarmiento. Hola, hijo, ¿cómo está todo? Cuéntame, ¿sí me oyen? cuéntame, es que estabas ¿Sí levantando me la oye, manito. profe?
Dime. ¿Sí me oye? Sí, te escucho, perfecto. Cuéntame. Ah, ok. Bueno, pues según a mí lo que no comparten todos los residentes sería la... Pero espérame ahí, espérame ahí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar todas las preguntas. Cuando se caiga la conexión, nos volvemos a conectar, finalizamos la clase con toda la participación de ustedes. ¿Sí? ¿Te parece? Tranquilo, tranquilo, don Sarmiento. Yo te voy a dar a ti primero la palabra con respecto a esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya Bueno, te... gracias. Dale, dale. Sí. Chévere, Sarmiento, chévere. Eso, esa es la actitud que yo quiero. Don Sarmiento siempre está activo. Seguimos entonces, 8.5. Repito, si en la opción C, por ejemplo, si las asignaciones acordadas se respetaran, no tendríamos esta pregunta. Tendríamos una pregunta, no sé, de otra cosa. Entonces yo tengo que ir a la opción que está originando pues este conflicto, que es un conflicto muy tonto. Es un conflicto de tener conciencia y de ser un buen vecino, diría yo. Hay conflictos más complejos. Por ejemplo, este conflicto es espectacular. Me hablan de la carrera séptima peatonal en Bogotá. ¿Qué pasa? Dice, este se ha convertido en un lugar de trabajo de numerosos artistas callejeros. Hay unos que son espectaculares. Por ejemplo, dice, entre ellos se cuentan estatuas humanas. Por ejemplo, allá en la séptima peatonal está un señor que hace de Carlos Vives espectacular. De repente es muy chiquitico y Carlos Vives más alto, pero ellos estudian, se preparan. No es que un día se levantó de la cama, se cepilló los dientes y se le ocurrió hacer estatua humana. No, él se prepara. Tenemos comediantes, mimos y músicos. Dice, la administración de la ciudad se ha dado cuenta de que es necesario reglamentar el uso que estas personas hacen del espacio público. Efectivamente, es un espacio público, un espacio de todos los colombianos, especialmente de todos los bogotanos. Y dice aquí, y también imagínate toda la gente no siendo bogotana que hizo de esta ciudad su ciudad. Por ejemplo, para muestra un botón. Entonces, dice por aquí, la administración de la ciudad se ha dado cuenta de que es necesario reglamentar el uso de que estas personas hacen del espacio público, pues han identificado varios problemas. Estas personas invaden la vía. Primer problema, invaden la vía, incluso los espacios exclusivos para bicicletas, es decir, los señores invaden la ciclovía, obstaculizan el tránsito de peatones y resulta que la séptima tiene una característica que es peatonal. Y más que todo estamos hablando pues de esa parte que también es muy turística. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces dice, además algunos generan contaminación auditiva con los instrumentos y parlantes que utilizan. ¿Sí? Entonces hay una señora aquí cantando una canción de Metallica porque tiene muy buena voz, una voz femenina, y allá hay un grupo de llaneros con arpa, cuatro y maraca, y se cruzan los sonidos, entonces hay como que contaminación auditiva. ¿Sí? Se sabe también que estas actividades son su única fuente de ingresos, que la fuerte competencia entre ellos reduce los ingresos de todos. Es decir, como hay tantos artistas, todos muy buenos, entonces de repente vamos a conseguir nosotros que la competencia va a reducir el ingreso. ¿Y qué va a pasar, muchachos? Que ese trabajo, que es un trabajo digno, pues es el sustento de una familia, de niños que estudian como ustedes, que tienen su papá que es estatua humana. Así como de repente su papá es ingeniero, es profesor, no sé, trabaja en Efecti, trabaja en Éxito, mi mamá es cajera de tal almacén, es un trabajo digno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos, eso es importante. Pero después me plantea otro conflicto. Me dice, los comerciantes formales, ¿quiénes son los comerciantes formales? Por ejemplo, el dueño de Only, que está ahí en la séptima peatonal. Entonces, el dueño de Only dice, no, yo pago impuestos, sea, sea el local de esa persona o no sea, es decir, está en arriendo, pero paga impuestos, hace un gasto por tener su local comercial abierto. Entonces él dice, estos señores me ahuyentan, espantan, se van de aquí muchísimos compradores como tal. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es, primero, se les acusa que invaden ciclovías, obstaculizan el tránsito de peatones.
siendo la séptima peatonal. Por otro lado, los comerciantes se quejan de que ahuyentan a sus compradores. Y por otro, hay muchísima competencia entre los artistas, hay mucha competencia, y eso como que va a reducir el ingreso de cada uno. Ese es el contexto, muchachos. Chévere. Entonces voy aquí a lo siguiente. Y lo siguiente es, en esta situación, ¿qué aspectos debe considerar el gobierno local para impulsar una reglamentación del espacio público? Es decir, vamos a colocarle reglas a esto para que exista una sana convivencia y se reduzcan, no vamos a decir que van a eliminarse los conflictos pueden estar ahí, pero reducir esos conflictos como tal. Entonces veamos qué debe considerar el gobierno local. La participación en política de los artistas, la difusión de la cultura y las condiciones laborales. B, las condiciones laborales de los comerciantes formales, la seguridad de la ciudad y el medio ambiente. C, la movilidad de los peatones, el medio ambiente de la zona y la economía de los artistas. Y opción D, la seguridad de la ciudad, la educación cultural de los ciudadanos y la libre competencia entre comerciantes. ¿Qué debe tomar en cuenta? Alguien me dirá, bueno, profe, pero cada una de las opciones no es algo descabellado, no es una propuesta loca, o sea, me parece coherente. Pero ¿cuál opción es más completa? ¿Cuál opción toma los diferentes elementos de ese contexto para poderlo trabajar de la mejor manera y presentármelo a mí como una opción? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Tercera pregunta. Está muy chévere. Dice, las fuerzas militares de un país se enfrentan a un dilema respecto a la decisión de permitir o no que hayan homosexuales en sus filas. Hasta hace poco estaba prohibido, pero recientemente surgió un debate público al respecto. Un partido político de centro, el centro es como que el partido es más equilibrado, no se va a los extremos de la izquierda ni de la derecha. ¿Sí? ¿Qué plantea ese partido político de centro? Ese partido político de centro hace la sugerencia de que el homosexualismo, esto se puede tolerar, ¿sí? Como opción de vida personal, mientras que no interfiera en la vida de los demás miembros de la sociedad. Las asociaciones LGBTI, que significa lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, protestaron porque se ha estigmatizado ser homosexual. Estigmatizar, bueno, imagínate, es que si eres homosexual eres mala persona, hermano. Usted es homosexual, usted es una mala persona. ¿Por qué? Porque eres homosexual. Es como, voy a poner un ejemplo que me toca a mí de lleno. Cuando dicen todos los venezolanos son unos ladrones y vinieron a robar a Colombia, perdón, yo vine aquí a trabajar y a tratar de hacer lo mejor de mí y creo que humildemente aportó algo a Colombia sin ser colombiano, ¿sí? Cuando dicen todos los colombianos son narcotraficantes, es algo súper estúpido, incoherente y es un estigma que gracias al señor Pablo Escobar y a los años 80, pues se arrastra con eso. Y muchos de compatriotas de ustedes colombianos pueden hablar y decir de cómo la pasan en diferentes aeropuertos. Entonces es un estigma. Cuando en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, solo por el hecho de ser colombiano te miran feo, entonces uno dice, me están estigmatizando. Por ser colombiano yo no soy mala persona. Y obviamente que no. Obviamente que no. Si queremos buscar generalizar, yo diría que el colombiano es una persona que se esfuerza muchísimo en trabajar. Entonces, el estigma nunca va a ser bueno. ¿Okay? Un estigma sería todos los musulmanes tienen bombas, todos los musulmanes son peligrosos y son terroristas. Ese es un estigma, ¿no? Los musulmanes, una minoría, de repente hace juego a la violencia. Ok, sigo aquí, dice. En lugar de considerarlo una condición tan válida como ser heterosexual. Eso es lo que plantea las asociaciones LGBTI. Es decir, así como yo tengo mi esposa, siempre he sentido atracción con las mujeres, estoy casado, pues también un señor puede sentir amor por otro señor y a mí eso no tiene por qué molestarme, o una mujer puede sentir amor por otra mujer. No tiene por qué molestarme, ni tengo yo que señalarlos por ser malas personas. Listo. Después me dice aquí, los grupos religiosos radicales
¿Por qué radicales? Porque se van a los extremos de esos grupos religiosos. Declararon que es un deber moral de todas las instituciones rechazar los comportamientos como el homosexualismo porque van en contra de su naturaleza. Es decir, ser homosexual no es algo natural. Bueno, lo que piensan ellos puede ser respetable, no lo comparto. Después tenemos aquí un grupo de médicos tradicionalistas que manifestó que el homosexualismo es una enfermedad. Entonces, imagínate, ellos están dedicados a la ciencia. Deben ser unos médicos que vivieron hace 500 años y creen que alguien por ser homosexual está enfermo y que debemos curarlo. Imagínate. Entonces dice, debe ser tratada, pero no constituye un problema moral. Finalmente se decidió que los homosexuales formen parte de las Fuerzas Armadas Militares o las Fuerzas Militares, siempre y cuando mantengan su orientación sexual oculta, de modo que sus compañeros y superiores no se enteren de esto. Es decir, te aceptamos, pero esté calladito, no se exprese mucho porque no está bien. Entonces, teniendo en cuenta esta posición de los grupos descritos, ¿qué grupo apoyaría esa decisión de que pertenezcan a la fuerza militar, pero que estén, mire, bien calladito? Ahí está el detalle. ¿Quiénes son los grupos descritos? El partido político del centro, las asociaciones LGBTI, los grupos religiosos radicales y los médicos tradicionalistas. Repito, partido político del centro, las asociaciones LGBTI, los grupos religiosos radicales y los señores médicos tradicionalistas. Ojo, escuche bien lo que le voy a decir. Usted aquí no va a responder lo que usted cree. No podemos responder lo que yo creo. No es que yo creo que... No, 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 no. Es el contexto. Tenemos 4 actores que plantean una posición y usted va a decir, ¿cuál estaría de acuerdo con que sí hagan parte de la fuerza militar, pero que estén, miren, calladito? Calladito, usted se ve más bonito, entonces no diga cuál es su orientación sexual, esté calladito. Repito, no es lo que yo siento, no es que yo siento esto, yo le tengo rabia a esto, a mí me gusta, no, es el contexto. Porque muchas veces en competencia ciudadana queremos responder con el corazón. Y esta es una pregunta, muchachos, que está enmarcada en un componente de competencia ciudadana que es espectacular, que se llama pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que respetarnos como seres humanos. Tenemos que respetarnos, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente del partido político, independientemente inclusive del equipo de fútbol que a mí me gusta. Ustedes saben que yo soy hincha del América de Cali, pero yo por eso no voy a pelear con un hincha de Millonarios, de Nacional o de Santa Fe, porque es absurdo, porque tenemos que respetar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. En 1939, el indígena activista Manuel Quintín Lamé escribió uno de los libros más significativos para los movimientos indígenas en Colombia, llamado En defensa de mi raza. En una de las páginas sostenía, abro comillas, lo dice Quintín Lamé, cuando el indio tiene semovientes de ganado mayor y menor, finca de cafetal, trigal, etc., le dice, sois mi amigo, mi compañero. Pero cuando el indio vive del trabajo diario, nadie lo voltea a mirar. El blanco mira a este pobre infeliz como un perro podrido en la calle. Se tapa las narices y dice, esos indios hieden a diablos. Pero si esos blancos saben que el indio tiene de qué vivir, entonces el indio ya no hiede al diablo y lo llaman con una sonrisa burlona para ofrecerle un miserable tabaco o cigarrillo. ¿Cuál de los siguientes conceptos define mejor la conducta de los blancos frente a los indígenas descrita por Quintín Lamé? ¿Qué podemos decir en esta última pregunta? Cuando se corte la conexión, la clase, nos volvemos a conectar para la participación. Tenemos lo siguiente, muchachos. Obviamente tenemos
dos elementos étnico-sociales, un blanco y un indígena, un blanco y un aborigen, ¿sí? Pero yo leyendo el concepto, el contexto, yo me doy cuenta que todo gira en torno a lo económico, al elemento económico. Es decir, cuando dice, cuando el indio tiene semovientes de ganado mayor o menor, finca de cafetal, trigal, es porque está bien, económicamente no está mal. Entonces, ¿qué va a pasar con el blanco? El blanco va a tratar de una manera diferente al indio, si tiene dinero o si no tiene, si tiene una buena posición económica. ¿Cuáles son las opciones que me plantean? Racismo, segregación, discriminación y xenofobia. Xenofobia es cuando yo no quiero absolutamente a ningún extranjero. Discriminación tiene que ver nada más y nada menos con el discriminar por lo económico, por lo racial. Bueno, tenemos también el racismo que ya va a tocar de lleno lo que tiene que ver el discriminar por color de piel, por ejemplo. Y tenemos la segregación que muchas veces separarnos de un ámbito social como tal. Se va a cortar la conexión, muchachos, nos volvemos a